Desmontajes. Un podcast de teatro. Diálogos con los que hacen. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá se te acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Que te den... Hola, soy Esteban Argons, autor y director de La Malquerida. Cuando yo escribí La Malquerida, como ejercicio de escritura, quise hacer la fusión de estilos de escritura entre lo narrativo y lo dramatúrgico. Y cuando decidí llevar a escena La Malquerida, no sabía qué quería hacer con ese personaje del narrador que intervenía en esas situaciones. No sabía si quería que sea una voz en off, si quería sacarlo o quería una actriz o un actor que se haga cargo de esa narración. Y al ver todo lo que contaba ese narrador, cosas que no contaba María Carmen, tomé la decisión de hay que llevar a escena esa narración. Y ahí fue cuando quise indagar en lo musical con una actriz que no solo se haga cargo de esa narración, sino que también pueda sostener, acompañar y potenciar mediante la musicalización muchos de los momentos que transita María Carmen. Ojalá se te acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo. Bueno, yo soy Janina López y soy una de las actrices de La Malquerida. Por ahí podemos contar un poquito, así brevemente, Esteban, una suerte de sinopsis o eso, ¿no? Como un contexto de qué va la obra. La Malquerida cuenta la historia de María Carmen, una pastelera de pueblo, que después de escuchar un chisme en un almacén, se le da vuelta a la vida, o al menos eso es lo que ella cree. Entonces empieza como a desmenuzar las decisiones que ha tomado con respecto a la vida que ha decidido llevar, cómo ha decidido llevar su vida. Y ahí es donde aparece este personaje narrador que empieza a completar esos momentos de la vida de María Carmen, momentos previos a las situaciones que ella detalla e incluso momentos que adelanta, cosas que todavía no han sucedido. Desconcentrada me había dejado. Mi buen amor, pues la verdad no hay... Con respecto a la interpretación musical, una vez que decidimos dónde queríamos que esté esa musicalización, Fernanda tuvo la libertad de elegir qué tocar, cómo tocarla, y creo que fue una búsqueda activa también, porque Fernanda conecta en vivo con esas situaciones que atraviesa María Carmen, porque no hay repetición, no es un audio, no es siempre igual, porque las actrices no están siempre igual. Entonces la música tampoco es siempre igual. Creo que ahí está lo rico de esa música en vivo, que Fernanda como intérprete musical y como actriz conecta a través de la mirada con Janina, viviendo las dos esa misma situación. ¿Cómo fue la elección de las canciones, de la música de la obra? ¿Las hicieron juntos? ¿Tenías vos algunos temas pensados? ¿Eligiste vos los lugares donde va cada tema? Yo tenía en mente una canción de Chabela Vargas, Que te vaya bonito, que es como la base de la obra, me parece. Y después fueron apareciendo. Donde aparece la voz cantada, que es la de Chabela Vargas y la de Mon Laferte, aparecieron. Creo que fue por una cuestión de necesidad. Fer, repito, tuvo la libertad de armar y desarmar desde la interpretación musical como le era necesario a ella como intérprete. De hecho, las canciones están un poco distorsionadas también en determinados momentos, porque así lo requiere la situación y porque así lo necesita ella como actriz y como intérprete. Creo que ahí está lo interesante de cómo Fernanda ha podido retrabajar esas decisiones o esas ideas que yo tenía en la cabeza y vivirlas a través de ellas, digamos. Hola, soy Fernanda Gessi. Mi participación es actuando y cantando en La Malquerida.
Yo quiero hablar de la función de la música en la obra. Hay momentos en que la música es figura y hay momentos en que la música es fondo. Los momentos en que la música es figura, la música habla y dice por sí misma, digamos, aparece como una terceridad, como un otro, como una parte más que cuenta la obra por sí misma. Entonces, por eso las canciones no fueron al azar, fueron decisiones del director, porque la música con la letra dicen y arman la historia de María Carmen. Los momentos en que la música es fondo, normalmente son acompañamientos en punteos, melodías donde la música de verdad acompaña a María Carmen y arma como un telón, como un decorado, como algo que está ahí y acompaña. Pero hay momentos donde de verdad la música cobra otro protagonismo y cuenta otra parte de la historia que no se dice, digamos, con las palabras de las actrices. Así que en esto que decía Esteban también, por ahí cuando la música es acompañamiento y conecto en vivo con lo que le está pasando a María Carmen, ahí sí me puedo dejar teñir un poco con lo que va sucediendo, pero los momentos en que la música dice y tiene que decir, ahí es concreto y es parte de la dramaturgia que propuso nuestro director. Creo que es original en este punto la obra porque la música cobra un lugar importante en cuanto a la sensibilización también. El público se siente invadido, es un poco lo que nos devuelven, ¿no? Siente que la música es justa, esa canción ahí, bueno, digo, no fue casualidad, fue una decisión de dirección porque la obra dice algo con ese tema musical, ¿no? Así que, bueno, tiene un protagonismo muy importante la música en nuestra obra. Sí, siguiendo un poco lo que dice Fer respecto de la sensibilización en el público y cómo la construcción musical, digamos, acompaña la historia, ¿no? Y la interpretación que hace, digamos, el público, ¿no? A mí como actriz también me provocó otras cosas. Habíamos empezado un proceso creativo con las pistas de algunas canciones que Esteban había seleccionado como posibles. Habíamos hecho unos ensayos, varios ensayos en ese camino, ¿no? Con las pistas, con los audios, obviamente con otros músicos en las pistas y otras versiones de las canciones que después terminó haciendo Fer. Hasta inclusive habíamos armado algunas canciones que las cantaba yo, ¿no? Desde el personaje. El proceso fue yendo por esos caminos. Y luego cuando empezamos a trabajar con las interpretaciones que hacía Fer de las canciones, a mí como actriz me empezaban a pasar otras cosas con esas canciones, con esas letras. Había un ¿no? Justamente entre Fer y yo, más allá de que son dos personajes que trabajan como si fueran en dos dimensiones distintas, ¿no? Nunca tienen un diálogo, nunca tienen una mirada, ¿no? Nunca una palabra, pero sí una comunicación constante de momento que arranca la obra hasta que termina. Y como un poco también decía Esteban al principio, esta cuestión de que en todas las funciones cada una de nosotras está diferente y lo que sucede es diferente, más allá de que hay un texto que respetamos, por supuesto, hay un orden de la música como entra y hay un pentagrama, podemos decir, de toda la obra que se sigue. Sí es verdad que se construye en el aquí y ahora, en esa presencia nuestra y con el público, en cada obra algo distinto, una vivencia distinta. Si bien por ahí el tono de esas sensaciones, el tono de esos registros, siempre tienen que ver, no varía tanto, pero bueno, esa organicidad me parece que se consigue con la música en escena y con, bueno, nosotras, por supuesto, ahí presentes, es lo que hace muy distinto, ¿no? El de repente poner una pista que ambiente, que decore, ¿no? Que haga de clima, entre comillas, que se construya una creación en vivo. Eso es un poco la sensación que venimos teniendo y que, bueno, yo particularmente en el trabajo también me siento modificada. Por ahí podemos preguntar si lo que hace Fer con la interpretación es un personaje o es Fer. Respecto a mi interpretación y a mi personaje es un personaje narrador, es un personaje que cuenta y que habla sobre otro personaje.
pero a la vez no es un personaje plano, vacío, ingenuo, sino que tiene una vinculación con el personaje central, que es el personaje de María Carmen. Y esto que le pasa a mi personaje es que en algún punto se identifica y cuenta su historia porque hay algo de ella, de María Carmen, en este personaje narrador. El personaje narrador va hilvanando la historia de María Carmen, entrando en esos lugares del pasado donde María Carmen por ahí no entra, o a lugares donde pone el acento este narrador. Mi personaje es un personaje que, además de contar, canta. Y en parte lo que canta no lo cuenta. Por eso es tan importante el papel de la música, porque es otra forma de decir, es otro decir. Mi buen amor, pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer. Desmontajes. Un podcast de teatro. Diálogos con los que hacen.